paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor un día más que nos podemos comunicar a través de esta enseñanza del día miércoles. Así que les saludo en este día y pido a Dios que se encuentre bien, que el Señor le esté proveyendo de todo lo necesario para encontrarse bien de salud, de ánimo, y si en algo está pasando alguna prueba, alguna dificultad, podemos también confiar que Dios nos va a ayudar a salir de ella. Tomando esta ventaja de compartir estos estudios que estamos compartiendo del día miércoles, entonces podemos fortalecer nuestro ánimo. El tiempo está difícil y hay temores, hay miedos, hay ansiedad, y todo esto va creando un ambiente que nos va llevando a perder la tranquilidad, la paz. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar confiados en Él. Amén. Así que les saludamos. En cualquier situación que usted se encuentre, entendemos lo duro que es pasar pruebas, dificultades, lo entendemos, todos lo pasamos del mismo modo y las podemos llevar adelante y terminar siendo victoriosos, como dice el apóstol San Pablo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Necesitamos estar firmes en el Señor. Amén. El Señor le bendiga. Vamos a ir al estudio de hoy. Y el estudio de hoy, como estamos viendo que son estudios referentes a los líderes, vamos a ver el liderazgo para el grupo de amistad. Líderes para el grupo de amistad. Recuerde que el líder es lo mismo, o en este caso es sinónimo de siervo, alguien dispuesto a servir. Y para esto vamos a ir a Éxodo, capítulo 18 del libro de Éxodo, y vamos a leer en el verso 25, y dice así: Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento para sacar el mejor provecho posible de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos en esta hora, Señor, reconociendo que usted, el Creador que hizo los cielos y la tierra, el cual tiene dominio sobre todas las cosas, Señor, no siendo nada imposible para usted, más bien tiene en esta hora la autoridad y el dominio de todas las cosas. Es por esto que rogamos, Señor, que a través de su palabra, de su enseñanza, Padre, nos dé espíritu de sabiduría y nos dé también, Señor, la fe para vencer cualquier adversidad, Señor, en la que nos encontremos luchando. Sabiendo, Señor, que la victoria es nuestra, porque usted es nuestra victoria, Señor. Usted es nuestro amparo, usted es nuestro refugio. En usted esperamos, Señor. Las fuerzas nuevas provienen de Jesús, nuestro Salvador. Pedimos, Señor, esta bendición ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces el estudio habla de, refiriéndose a los líderes para el grupo de amistad. Y la tarea de poder tener buenos líderes es una misión que comienza Jesucristo haciendo desde el principio. Él comienza haciendo una elección de hombres que les sirvan y mujeres que les sirvan de forma eficiente. Y para esto hay
algunos requisitos, y eso vamos a ir aprendiendo. El primer requisito, recuerde que ya vimos la semana recién pasada, que el, el líder cristiano no es igual al líder del mundo. El líder del mundo está mirando en sus capacidades, en su fuerza, en sus conocimientos, más el líder cristiano se entrega a que el Señor lo capacite, que el Señor lo guíe, entonces, porque necesitamos funcionar en voluntad del Creador, del que está planeándolo todo, Jesucristo nuestro Señor. Y para ello necesitamos, lo primero que debemos comprender es que debemos ser nosotros transformados. Debemos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, vamos a ir a Romanos para ir sujetándonos a la palabra, capítulo 12, en el verso 1 en adelante dice así, en el nombre de Jesús: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí tenemos claramente la recomendación que no debemos conformarnos a cómo las cosas se ven normalmente en la sociedad, sino que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento de la palabra de Dios, y así nosotros vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque esto es lo que busca el líder de Dios, el líder de la iglesia, hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos una misión un tanto, vamos a decir, compleja, porque estamos tratando entre hombres con defectos, con dificultades, pero necesitamos lo mejor. Vamos a ver que el texto que leíamos de Moisés hace una elección de hombres. ¿Por qué hace una elección de hombres Moisés? Porque si usted lee el capítulo 18, sucede que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Ahora él es el regente, él está dirigiendo, él es el líder. Él además está juzgando al pueblo, solucionando problemas. Le están trayendo los problemas delante de él, y él como líder les da las soluciones. Y la gente lo respetaba. Entonces, en el relato encontramos que aparece un personaje llamado Jetro, que es su suegro, el padre de su mujer. Entonces, Jetro le viene a visitar con la mujer de Moisés, Séfora, y sus 2 hijos. Entonces, ahí hay un relato que no vamos a tratar ahora, que Jetro trae a su hija para entregársela nuevamente a Moisés, porque se habían separado por alguna razón antes, que es que Séfora se había vuelto a donde su padre. Entonces ahora los tenemos juntos de nuevo, y Jetro está ahí con Moisés disfrutando, viendo todo lo que Dios ha hecho. Y este Jetro dice la escritura que es sacerdote de Madián. No habla de qué tipo de sacerdocio el que trata, lo que sí podemos ver que él tiene en su necesidad buscar a Dios y poder servirle también en sus términos, en su conocimiento.
No dice la escritura nada de qué tipo de Dios ni a quién era el Dios que servía, lo que dice que de Mariam. Mariam, lo que podemos ver es que Mariam es salido de los lomos de Abraham. Mariam es uno de los 6 hijos que tuvo con Cetura. Después que Sara muere, Abraham se casa nuevamente y con Cetura y tuvo 6 hijos. Uno de estos 6 hijos es Mariam. Entonces de ahí viene este pueblo. Recuerde que Dios le ofreció a Abraham, le prometió que de él saldrían reyes, naciones. Entonces ahí es parte de la promesa que se está cumpliendo con Abraham. Y tenemos a este sacerdote, así que de algún modo la transmisión de la fe puede haber estado ahí porque este sacerdote es de antes de que se impusiera el sacerdocio en Israel. Bueno, ahora aquí lo tenemos digo esto porque es él el que le entrega la sabiduría a Moisés, que él ve que viene el pueblo delante de Moisés con muchos problemas, de la mañana hasta la tarde, dice. Entonces, él le dice, oye, Moisés, mira, no está bien esto, porque tú te vas a agotar y vas a perecer, y este pueblo contigo, al estar viendo tú todos estos problemas. Lo que tienes que hacer es poner jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Entonces, que ellos traten los problemas comunes y los problemas graves lleguen a ti. Entonces así se iba a liberar el trabajo y se iba a repartir más equitativamente y iba a funcionar mejor. Entonces la función del liderazgo es que se tiene que multiplicar el líder. El líder tiene que tener otro líder que siga su tarea. No sabemos cuándo viene el Señor. Entonces nosotros debemos pensar que va a demorar, y como aunque nosotros queremos que venga hoy, puede que no venga hoy y puede que demore un tanto tiempo más. Entonces para ese tiempo más en que nosotros no vamos a estar, en el caso de los que estamos ejerciendo algún tipo de liderazgo, necesitamos instruir más líderes, y es lo que pasó aquí con Moisés, porque si no la tarea recae sobre uno solo, en este caso el pastor de la iglesia, y podríamos esperar muy tranquilamente nosotros disfrutar de los bienes de todo lo que el pastor haga. Pero la tarea Dios quiere que la llevemos todos juntos. Y para esto es muy importante que los líderes tengamos que ser transformados. ¿Por qué razón? Porque en nuestra naturaleza humana común hay muchos defectos, hay muchos hierros que hay, como dice el apóstol San Pablo ahí en Romanos, capítulo 16, versos 17 y 18, diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, hay que mirar que en nuestras vidas tienen imperfecciones, que los enfoques no son los correctos, y si nosotros no cambiamos, entonces no servimos para la obra. Y por esto aquí Pablo habla de mirar. Vemos también que Jesús, cuando hace el llamado, Lucas me parece que es Marcos, lo apunté por aquí porque Marcos capítulo 3 verso 13 dice, y así el Señor llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, Él llamó ¿a quién? A los que Él quiso. No, llamó a todos, aunque el Señor está llamando a todos, pero aquí hizo una elección. Llamó a los que Él quiso. Estaba eligiendo a los 12 que lo acompañarían.
en la tarea que él comenzaba. Entonces, y para que estuviesen con él y para que aprendieran, había que capacitarlo, la tarea de capacitar. Lo otro que tenemos que ver es que entre el liderazgo debe haber un espíritu colaborador, debe estar en nosotros la operación del espíritu que nos permita colaborar de buena voluntad, de estar siempre presto, siempre listo. Romanos 16, 3, versos 3 y 4 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí Pablo hace memoria de Aquila, Priscila, quienes son un matrimonio que se convirtieron al Señor en Corinto y le ayudaron en la tarea en todo, se convirtieron con todo, andaban con Pablo y lo defendían, lo ponían al punto de que ponían en riesgo hasta su vida por él. Es lo que está diciendo Pablo y que todo el mundo lo ha visto. Entonces conocían de que esto era así. Y entonces hacer las diferencias de lo que tiene que haber en un líder, porque vamos a ir a hogares, vamos a llevar la palabra para enseñar que el Señor Jesucristo transforma vidas. Y la primera vida que en este caso como testimonio transforma es la nuestra, como líderes, porque nos hace líderes para servir, no para servirse. Recuerde que esto del liderazgo es una cosa que está muy, sobre todo en este tiempo, que se habla mucho de el don de servicio. No existe tal cosa en el mundo. Vea que todos los que son llamados a servir, que están en los servicios públicos, cuando las cosas no se dan, se paralizan. Y ahí quedamos todos nosotros con los que están, la vocación de servicio, ahí está, la vocación de servicio. Y ahí queda la vocación de servicio, esperando a que le solucionen los problemas, pero no sirven a nadie. Sin embargo, en Cristo, aún en medio de la dificultad, nosotros servimos. ¿Por qué? Porque no nos detiene nada. Porque lo que nos mueve a nosotros es el don del servicio que nos fue suministrado por Dios para servir. No vamos a andar buscando flores personales, sino servir a la iglesia del Señor. Entonces, tenemos aquí que nosotros estamos hablando de que tenemos que el liderazgo tiene que prolongarse, tiene que seguir. Dice Deuteronomio capítulo 34 y verso 9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. ¿Qué pasó aquí? Que Moisés, su tarea llegaba a su fin. No iba a entrar a la tierra prometida. Y a la tierra prometida tenía que ir un líder. ¿Y quién fue? Josué, preparado desde antes, anduvo siempre con Moisés, cerca de él, fue su ayudante, su colaborador, siempre estuvo ahí Josué. Y ahora dice que fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esta es la delegación de autoridad. La delegación. Hay muchos que preguntan ¿de dónde salió la autoridad del pastor? ¿Dónde salió la autoridad de los líderes que tenemos? Pues bien, la Escritura nos enseña acerca de eso. Entonces, la respuesta la encontramos en Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí hallamos que ¿quién hizo delegó las autoridades? Dios mismo, a través de el ministerio de la delegación de autoridad. Llamó a los apóstoles y los apóstoles llamaron a otros creyentes y dice que Jesús oró por ellos diciendo: Señor, Padre, no, te ruego por esto, no solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces ahí el Señor impone, delega autoridad, y esa autoridad va siendo delegada también hacia los nuevos líderes y a los nuevos creyentes, porque la autoridad delegada de Dios para que todos sirvamos, para que todos estemos dispuestos al servicio del Señor. ¿Okay? Entonces, 1 Pedro, también hay otra escritura que nos ayuda a que afirma este mandato que el Señor nos ha dado, como Él instituyó las autoridades para la iglesia. En el capítulo 4, verso 10 en adelante dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios dio las autoridades, pero vean, no para que seamos los líderes o las demás autoridades algo muy importante. Son muy importantes porque el Señor nos llamó como personas, como nos salvó, nos rescató. Pero aquí todo como decir, el mérito, todo lo bueno que sale aquí es para la gloria de Dios. La administración, los milagros, la consejería, la maestría, todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios y para nosotros su grande misericordia. Amén. Entonces, de este modo también Josué fue lleno del espíritu de sabiduría por medio de la administración. De modo que si usted quiere ser sabio, tema a Dios, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí parte todo. Y entonces una vez teniendo temor de Dios, póngase a servir y Dios lo va a llenar de sabiduría. Dios lo va a capacitar, le va a llenar, le va a dar dones. Y va a ministrar y se va a gozar y se va a deleitar y va a bendecir a mucha gente. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros sirvamos y que sirvamos bien, que sirvamos. Porque como dijo algún ministro por ahí, el que no sirve, no sirve. Entonces, los electos, elegidos, el Señor los transforma porque se necesitan que tengan un espíritu de servicio. La mayor parte del tiempo nosotros no queremos servir, sino más bien que nos sirvan. Nos gusta que nos traten bien. El punto está cuando tenemos que servir. Bueno, es importante tener espíritu de servicio. Vamos a ver en Romanos 16, verso 1 y 2, dice Pablo a los romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está recomendándola. Cuando nosotros servimos a Cristo, somos recomendados, vamos por las iglesias, por ahí. Por eso uno va con una carta del pastor, así se enseña, porque el pastor lo recomienda. Un varón de Dios, una sierva de Dios, va con carta de recomendación a cierto lugar, no va desordenadamente, y recomendada. ¿Por qué? Porque tiene frutos de recomendación, no es por elogio cualquiera nomás, no, él o ella tiene frutos de servicio, es noble, sirve de corazón al Señor. El liderazgo, los requisitos, la transformación, el poder tener el espíritu de servicio. Recuerde que el fundador de la iglesia, Jesucristo mismo, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros debemos tener también ese mismo espíritu del fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro crecimiento, el liderazgo que nos han dado, es para beneficio del crecimiento de todos nosotros, hasta llegar a la estatura y la medida de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Entonces, allá va nuestra mirada. Romanos 16, 9 al 12 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulos. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Vea que los términos en que él habla de ellos, dice que ha trabajado mucho en el Señor, los cuales están en el Señor. Y a Estaquis, amado mío. El amor no nace de la nada, nace del aprecio por las personas, porque algo hicieron por nosotros. Son gente de amar con facilidad por sus actos. Entonces, ¿por qué? Porque está Cristo en ellos. En el liderazgo, en su liderazgo, hermano, hermana, tiene que estar Cristo. Ese es el centro de todo, Jesús. Ese espíritu va a capacitarnos, ese espíritu va a modelarnos y va a enmendar nuestros errores, porque los hay, siempre los hay. Hay errores en nuestro servicio. Y estamos aquí aprendiendo las cualidades, aprendiendo los requisitos del liderazgo para estar ahí. Somos escogidos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No es algo vano, no es algo por si acaso, es algo con certeza. El fruto va a permanecer, porque la semilla es escogida, recuerden. Entonces, esta gente, personas, son de respeto y se han de tratar también con el mismo cuidado, no denostándolos, sino teniéndolos con cuidado. Así que va a ser un privilegiado usted, hermana, si sirve al Señor. Vea usted cómo estoy yo, bendecido, porque el Señor me ha permitido servir y le estoy muy agradecido por ello, muy agradecido porque me ha bendecido mucho. Y dice, además deben tener buen testimonio. Es necesario un espíritu de servicio y buen testimonio. Recuerde, escogidos, los escoge el Señor, los llama, los aparta, luego los llena de espíritu de sabiduría, los capacita y luego les pone el espíritu de servicio.
Ahora vamos por el buen testimonio. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Quién fue el que dijo esto? Fue Jetro, que le dijo a Moisés. Jetro le dijo, mira, esto es lo que tienes que hacer, pero elige hombres virtuosos, temerosos de Dios, que no sean vanagloriosos, que busquen su propio interés, sino que estén dispuestos a servir, íntegros. Entonces, el liderazgo tiene que ser ejemplar porque tiene que influenciar a otros, porque se tiene que multiplicar en otros, y se multiplica de la misma calidad y mejor en Cristo. Entonces, Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de las prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. El respeto entre el liderazgo, la admiración de porque el hermano Jorge trabaja, yo le admiro al hermano Jorge Navarro, cómo trabaja en el servicio de la obra, ese espíritu que tiene de ponerse en el servicio a los demás, es admirable. Dios lo bendiga, su ministerio. Y así a cada uno de los que están en la iglesia. El hermano Manuel Carrasco tiene un liderazgo potente, poderoso en Cristo. No vamos a hablar de más porque si no vamos a terminar todo, pero tiene que ser así. Tiene que ser así. El respeto por los hermanos, porque Cristo está en ellos. Ninguno que dé un vaso de agua a estos de mis pequeños no le quedará sin pago, dijo el Señor. Al profeta Samuel, cuando el pueblo pidió rey, él se sintió un poquito herido porque era el líder, y el Señor le dijo, no te sientas, Samuel, no te sientas, porque no te despreciaron a ti, a mí me despreciaron, a mí me desecharon. Entonces el Señor se pone con su liderazgo, y el Señor respalda su liderazgo. Pero nosotros también tenemos que responderle al Señor de la mejor manera, con esfuerzo, con entrega, con humildad, con lo mejor que podemos dar. A veces es lo que tenemos nomás, pero lo mejor. Y el Señor lo prueba, el Señor lo ve. Y en este caso, nosotros debemos reconocer eso en nuestros hermanos, consiervos, consiervas, respetuosos con ellas, los líderes locales, los pastores, los obispos. No podemos difamarlos, no podemos estar hablando mal de ellos o de forma despectiva. No, porque entonces estamos hablando en forma despectiva de Dios. Las autoridades Dios las puso, ya lo vimos un fundamento escritural. Él quita reyes y Él hace como quiere. Él es Dios, soberano. Entonces nosotros nos vamos a disponer de la mejor manera para servirle, porque vamos a llevar su palabra, su invitación a la gente del mundo, a mostrarle una bendición que ellos desconocen. La expresión muy amado debiera estar siempre entre el liderazgo. Nosotros no escuchamos mucho eso, a veces nos avergüenza o nos da pudor, pero no debemos tener pudor porque el amor es de Dios. Y mi amado pastor, mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo es un amor sano, puro, que es saludable tratarlo. Amén. Y entonces debemos procurar, como dice Pablo, saludar a mis hermanos y colaboradores. Tiene este agradecimiento. Y dice Romanos 16:15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Esa es otra frase muy importante, los santos. Dios bendiga a los santos, hermanos míos, los santos de su casa. Todos sean bendecidos del Señor, porque son la santa iglesia de Jesucristo.
Nosotros somos los santos. Nos queda grande a veces, yo lo digo por mí, no por usted, por mí lo digo, me queda grande a mí eso, pero el Señor me lo dio y un día, bueno, le he contado eso, una vez le dije por ahí a una compañera de trabajo que yo era un santo, casi se murió, pero somos santos en Cristo. La expresión los santos debemos tenerla en nuestro vocabulario. Los líderes vamos a estar viendo la importancia de que tener 3 fases. Hemos visto que el espíritu de servicio tiene que estar en nosotros, debemos que estar llamados, el que es llamado no se puede rehusar, está llamado, es una cuestión que le nace de dentro. Se recuerda a Jeremías, Señor, traté de resistirlo, lo soporté, lo sufrí, pero no pude, fue más fuerte que yo. ¿Qué cosa? Se había dispuesto a no hablar más del Señor, porque Elías hablaba y lo metían a la cisterna los reyes. Y dijo, no voy a hablar más de ti, Señor, porque yo voy, hablo y me maltratan. Pero dijo, traté de soportarlo, sufrirlo y no pude. Me quemaba mis huesos, una fuerza, y no pude sufrirlo. Me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo, me venciste. Así es el llamado del siervo y de la sierva. Si usted tiene eso, está llamado a hacer un buen liderazgo en la iglesia de Jesucristo. Necesitamos ser nueva criatura, ser transformados, recuerda, regenerados por nuestra forma de ver las cosas, regenerar nuestro pensamiento, nuestra visión, ser transformado, una nueva criatura, habernos arrepentido, haber sido bautizados, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu nos guía, el Espíritu de Dios no nos lleva a hacer nada malo, nada incorrecto, el Espíritu Santo nos alumbra, y que seamos fieles a Dios, a los pastores, a los obispos, a las autoridades que tengamos por delante, apreciándolas como lo que son, puestas por Dios. Dice Hechos 6, en el capítulo 6 tenemos ahí la divergencia que hubo, la iglesia creció y hubo un problema ahí en la distribución diaria. Dijeron que los griegos dijeron, las hermanas judías no discriminaron y fueron desatendidas con las viudas griegas. Entonces creó un problema ahí étnico. Y entonces tuvieron que buscar hombres fieles, idóneos, que pudieran hacer ese trabajo para que no cayeran en lo mismo que estaba pasando. Entonces dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que pudieran hacer este trabajo. Entonces, necesitamos tener testimonios, necesitamos tener las ganas de hacer bien el trabajo, guiados por el Espíritu de Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No sea que el pastor Núñez llegue allá a quejarse donde el Señor, hermano José, me hizo puro rabiar. Churra, no importa lo que haya hecho yo ahora, no me va a servir porque la queja ya está delante del Señor. Entonces debemos nosotros respetarlos a ellos, orar por ellos, por su familia, y ayudarles en lo que podamos. No ponernos ahí como estorbo, sino como ayuda, para que haya provecho en lo que estamos viviendo. Es necesario también ser fiel en la tarea que nos encomendó el Señor. Y ser fiel significa hacer el trabajo bien, en forma correcta. Dice entonces, Lucas 16:2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mayordomo, dijo su señor al siervo que estaba ahí haciendo cosas que no, su señor le da toda la confianza,
pero resulta que llegaron noticias no muy alentadoras a sus oídos y lo llamó. Dice, capítulo 16 de Evangelio según San Lucas, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué es disipador de sus bienes? Él lo hacía desaparecer rápidamente, los malgastaba, los mal usaba. Entonces cuando su señor se enteró, lo llamó y le dijo, no podrás ser más mayordomo. No sea que nosotros en el liderazgo que nos ha permitido el Señor participar, tengamos también a ser reprobados. Es necesario vivir esta transformación. Dice Lucas 16, versos 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién va a confiarle algo? ¿Usted le confiaría a un ladrón sus cosas? No podría. O a alguien que tiene dudosa reputación, tampoco. Bueno, del mismo modo el Señor nos confía a nosotros la obra, porque Él está confiando que nosotros lo vamos a hacer bien. Y dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, nosotros tenemos que ser fieles. Por eso la iglesia necesita de un liderazgo con testimonio, con fidelidad, con lealtad, queriendo mejorar cada día. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es porque es muy importante en la parte, la administración de los dineros. La iglesia trabaja con diezmos y ofrendas y primicias. La iglesia, eso es la bendición que Dios dio a la iglesia. Y entonces nosotros debemos participar en esta manera. Como líderes estamos llamados a hacerlo. No podemos dejarlo de lado. Dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, indefectiblemente. Eso dice sin falta, es invariablemente, tendrá que hacerlo, está llamado a hacerlo. Si quiere lo pone como está obligado. Si va usted al diccionario, indefectiblemente, traduzca, tiene que hacerlo. No como un peso, como una carga. Esto tiene que ser, por eso tenemos que ser transformados, tiene que ser una bendición, porque nos va a traer bendición a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Levítico 27:31, si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si en alguna ocasión el diezmo no lo di, vamos a decir, eran 10, entonces después yo tengo que darlo con la quinta parte añadida. ¿Cuál es la quinta parte de 10? 2, porque 2 por 5, 10, 5 partes, quinta parte, 5 partes. 10 partido en 5, me quedan 2 por cada parte. Y tengo que dar una parte más, que es la quinta parte. Dice que esta es la forma, si en alguna ocasión, para no dar eso, mejor darlo a la cuenta, a su tiempo. Es como cuando no paga la cuenta de la luz, al mes siguiente viene el ajuste sencillo y cobro por pago desfasado.
En las riquezas injustas se prueba el carácter de un líder, en los dineros, en lo que le entrega, porque ¿en qué confiamos? ¿En lo que ganamos? ¿En lo que tenemos? ¿O en lo que el Señor nos sustenta? ¿Cuál es nuestra confianza? De que Dios multiplicará. Dice que abrirá las ventanas de los cielos. ¿Pero cuándo? Cuando traiga los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. La palabra de Dios se cumple y trae una bendición para nuestras vidas. En conclusión, el don del liderazgo es un don hermoso que Dios le ha dado a su pueblo para llevar las buenas nuevas al mundo. Es una bendición hermosa. Y nosotros somos partícipes de ellos por medio del llamado, la elección de Dios, la transformación de Dios y nuestro corazón que se ha entregado a serle fiel, a querer servirle de la mejor manera. Necesitamos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, sobre todo en este tiempo que estamos en tiempo de mucha dificultad. Estamos aprendiendo a ser líderes. Y Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20 habla la parábola del Señor que tiene su campo. Antes Lucas también trata en el capítulo 10, en el verso 2, dice a los discípulos: mirad los campos, la mies es mucha, los obreros pocos. No, esa es otra parábola, pero dice la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es la cosecha, específicamente en este caso más bien del trigo, aunque habla de toda la cosecha es mies. Pero el trigo es el que trata el Señor porque habla del trigo, la semilla escogida, la multiplicación. Y debemos rogar al Señor que envíe obreros a su mies porque el trabajo es mucho, es arduo, y todos tienen trabajo acá. Si algo hay en la iglesia es trabajo, y el Señor está queriendo contratar obreros. Y aquí sale la parábola de Mateo donde dice que el Señor, que tiene su campo listo para la cosecha, salió a contratar obreros para que le recogieran la cosecha. Y salió en la mañana y contrató a algunos y les dijo, contrató a todos los que encontró y les dijo que pagaría su precio, un denario, por su labor, y se fueron a trabajar. Luego salió y encontró otros pocos, les dijo: vayan y trabajen en mi campo y les pagaré lo que sea justo. Y luego salió como a la hora 10:00, ya tarde, como a las 6 de la tarde, sería, no sé, tarde dice, y encontró a unos ahí conversando y les dijo: ¿y por qué estáis aquí sin hacer nada? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: pues vayan a mi campo y les daré lo que sea justo. El Señor paga, y paga bien. El Señor paga, no se queda con el pago de nadie, ni sus promesas faltan al que se las hizo. De modo que si usted pone su mirada en el Señor, en el Evangelio, en la palabra, le invito a que haga el trabajo, lo que el Señor le dio, porque Él nos capacita a todos. No hay ninguno que no pueda hacer algo en la obra del Señor. Este tiempo ha sido maravilloso para nosotros porque como iglesia podemos ver cómo han nacido maestros de la palabra, predicando, entregando estudio, enseñanza, hermano. Es extraordinario. Hermano Luis Cárdenas, hermano Rafael Cortés, y todos los que han estado trabajando, hermano Romualdo, varón joven en el Evangelio, una nueva criatura, un bebé, está creciendo. Dios bendiga al hermano Romualdo, a su esposa, a mi hermana, que el Señor les bendiga mucho, y el Señor bendiga mucho a todos, hermanos.
El tiempo es difícil, pero dijo el Señor, confiad, yo vencí al mundo. Y en este tiempo de prueba hay hermanos que están sufriendo mucho, hay dolor, hay temor, hay ansiedad, hay angustia, hay pena. Pero el Señor es fiel y su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aprendiendo a ser líder de grupos de amistad, debemos ser atendiendo al llamado, porque nos llamó, nos escogió, Él nos capacitó, nos delegó autoridad, nos transformó, renovó nuestra forma de ver las cosas, el pensamiento, por medio de su palabra, y nos capacitó y transformó toda nuestra vida, y ahora estamos gozosos sirviendo al Señor. Nos ha hecho hombres y mujeres especiales en Cristo. Por eso la gente nos ve como nos ve, porque Él lo hizo. El Señor le bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús, para que esta palabra le llegue a su corazón y le sea como medicina a todo su cuerpo. Esta palabra para que sea medicina a todo su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Amén. Así dice la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias porque podemos oír su palabra y es como el aceite que destila en la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Donde hay palabra suya, Señor Jesús, hay vida eterna, hay fuerzas nuevas, hay milagros, hay bendición para el alma, para el espíritu, para el alma, para el corazón abatido, Señor. Usted renueva las fuerzas. Usted, Padre, que tiene el dominio de la creación, que todo está sujeto bajo su potestad y su gloria. En estos días, Señor, hay amenazas de muerte por la pandemia, Señor, hay amenazas de infección, hay amenazas, Señor, de enfermedad, de pobreza. Pero tu iglesia, Padre, tus hijos, tus fieles, Señor, no sufran daño. Apárteles del mal, usted los guarde, estén bajo el abrigo de sus alas, Señor, y cada uno more en seguridad. Ruego, Señor, que quite desde nuestro corazón, de nuestra alma, todo abatimiento, todo temor y toda enfermedad. En esta hora, Señor, cada uno en la fe que ha recibido, reciba y sea ministrado el don de las capacidades, el liderazgo, Señor, con testimonio de Dios, con respaldo de Dios, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. La administración del poder del Espíritu Santo haga estas cosas. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos míos. El Señor les guarde, hermanas. Reciban mi cariño, mi afecto. Dios bendiga a los santos, la iglesia del Señor. Nos vemos el próximo miércoles si el Señor así lo permite. Amén.